Sin censura. Le agradezco a don Pedro Tello Villagrán, analista financiero, que nos tome la llamada para hablar sin censura, entre otras cosas, del efecto Trump. Hay un artículo y muchos artículos que se publican, pero sobre todo uno que se titula Trump se ríe, el peso cae. Y yo que estoy en la Ciudad de México, sí le digo, pareciera que el peso está supeditado a lo que ocurre en Estados Unidos. Baja o sube de acuerdo a las encuestas. Don Pedro Tello Villagrán, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarlo, señor Serrano, a usted y a quienes siguen este espacio de análisis y noticias. Y soy yo quien agradece el favor de su atención y su llamada. Oiga, don Pedro, ¿qué tanto así el efecto Trump afecta al peso? ¿Es tanto el peso para el peso de las encuestas en Estados Unidos a días de las elecciones? La verdad es que cuando un país o una economía como la mexicana dependen en alto grado de la relación económica con un país como el estadounidense, y en este país está por realizarse un proceso de elecciones tan importante para aquel país y para definir los términos de la relación económica con nuestra actividad económica, lo que sea que ocurra allá, en un sentido o en otro, a favor o en contra de las relaciones económicas y financieras entre México y Estados Unidos, termina por influir en el ánimo de los inversionistas y consecuentemente en el precio del dólar. Yo creo que el factor Trump, el famoso factor Trump, ha elevado el nerviosismo entre los inversionistas, ha encarecido la divisa americana, y hasta en tanto se aclare el resultado final de la elección en Estados Unidos, estaremos supeditados a las encuestas, a los rumores, a las noticias y a las declaraciones que provengan justamente de la contienda electoral estadounidense, y que van a influir desde luego en el comportamiento y en el precio del dólar en el mercado cambiario mexicano. Es tan extraño este fenómeno Donald Trump porque no se sabe qué es lo que va a hacer, porque no es un político de carrera, que me sorprende que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, diga que México estaría preparado en caso de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Wherever that means, dirían en inglés los gringos. No sé a qué se refiere el secretario de Hacienda y no sé si esté para la situación para estas declaraciones. ¿Usted qué opina de esto, Pedro? Yo creo que hay parte de razón en lo que comenta el secretario de Hacienda, pero también la otra parte tiene que o genera más dudas que certezas a propósito de la solidez de nuestra economía ante la eventual llegada del señor Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué creo que tiene en parte razón? Tiene en parte razón porque México tiene un crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 80,000 millones de dólares disponible para hacer frente a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar, entre las que destacaría desde luego algún embate especulativo en el mercado cambiario que trate de arrojar al piso una vez más a nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Tiene en parte razón porque el monto de las reservas internacionales, es decir, el monto de los dólares disponibles en el Banco de México, que es el equivalente a la Reserva Federal de Estados Unidos, es de más de 175,000 millones de dólares. De modo que, para decirlo en términos más o menos militares, tenemos parque suficiente para hacerle frente a algún embate especulativo contra nuestra moneda. Pero no tiene razón el secretario de Hacienda, porque la economía mexicana no está en este momento en una situación de solidez, ni por el crecimiento de la inversión, que francamente ya está a punto de llegar al nivel de estancamiento, ni por el incremento del empleo, que empieza a perder dinamismo conforme va avanzando el año, ni por las expectativas y confianza de los empresarios de nuestro país, cuyos niveles de certidumbre sobre el ambiente para los negocios de sus empresas sigue deteriorándose al cabo del tiempo, ni tampoco por las finanzas gubernamentales, que, como ya se ha señalado recientemente, presentan un elevado porcentaje de debilidad debido al aumento de la deuda gubernamental en pesos y en dólares. De modo pues que
tenemos parques suficientes, sí, para un embate especulativo, pero por otro lado tenemos una economía que se está tambaleando, lo cual coloca a nuestro país en situación de vulnerabilidad frente a decisiones que no puedan ser muy acertadas de parte del eventual presidente Donald Trump, si es que llega evidentemente a ese puesto en Estados Unidos. En mi pueblo, allá en Sonora, dirían que la boca se le haga chicharrón, perdón por la expresión, don Pedro Toyo Villagrán, pero los que entendemos un poco de lo que está en juego, pues sabemos del gran riesgo de tener al mando de la principal, la más importante potencia del mundo, a un personaje que no tiene la menor idea de lo que es la política y la diplomacia. ¿Usted cómo ve el fenómeno Donald Trump? ¿Cómo ve al personaje y cómo ve esto que se maneja, toda esta información? ¿Cómo lo digiere usted acá en México? Yo le diría que Donald Trump ha tenido la virtud de abanderar la visión, los propósitos y las aspiraciones de una parte de la ciudadanía norteamericana o estadounidense que se siente cansada por el esfuerzo que ha realizado personalmente y una economía que no le permite ni tener un mejor empleo, ni mejorar su nivel de ingresos y consecuentemente tampoco elevar su nivel de bienestar. Donald Trump encarna también la visión de aquellos empresarios que fueron desplazados por aquellas industrias que decidieron partir hacia el sur del Río Bravo, hacia México y Centroamérica, o bien hacia Asia, en busca de menores costos de operación que les permitieran mantenerse a flote. Este tipo de insatisfacción social, que es cierta y prevalece en estratos importantes de la sociedad estadounidense, es precisamente lo que ha abanderado y muy bien el señor Donald Trump. Ahora, abanderar una causa que es legítima como la causa de cualquier ciudadano de Estados Unidos y de México no es sinónimo, diría yo, de sensatez en las propuestas económicas o en los planes de gobierno que se están proponiendo. Yo tengo la impresión de que el señor Donald Trump, tal y como lo han señalado prominentes economistas en una carta que se publicó recientemente en Estados Unidos y en el mundo entero, encarna una visión simplista, francamente muy poco sólida de cómo conducir la economía de un país, Estados Unidos, que no solo es el más importante a escala mundial por el tamaño de su mercado y por la influencia que ejerce a través del dólar en el desempeño y en el desarrollo de las actividades y los intercambios comerciales a escala mundial, sino que además para un país como Estados Unidos tener a alguien que no parece razonar antes de emitir un juicio importante, lo mismo en materia de seguridad, en portación de armas, en materia económica, en el trato a los migrantes, pues no es ni con mucho una buena noticia, ni para los estadounidenses y por supuesto que tampoco para los mexicanos y el resto del mundo, que dependemos en mayor o menor medida de las opiniones o de lo que vaya a decidir hacer el gobierno de Estados Unidos. Si llega Donald Trump a la presidencia de aquel país, verdaderamente lo que va a sembrar en el mundo entero es el inicio de una etapa de gran incertidumbre, de volatilidad, y yo diría en el caso de decisiones económicas, de algunas locuacidades que seguramente van a impactar seriamente el desarrollo de la actividad económica internacional. Para cerrar, don Pedro, déjeme preguntarle, ¿qué debería preocuparle más al mexicano a ambos lados de la frontera? Al mexicano de a pie, sobre todo. Cuando Donald Trump ha metido en la campaña las remesas que envían los paisanos de Estados Unidos a México, cuando hemos visto que el peso anda por los 20 pesos por unidad frente al dólar, cuando hemos visto esta inestabilidad extraña para mí, que un personaje de televisión, un hombre espectáculo genere tal efecto, pero ¿qué debería de preocuparle desde su perspectiva? ¿Cuál es la preocupación principal que debería de tener el mexicano ante este personaje tan cerca de las elecciones ya? Yo tengo la impresión de que lo que más debería preocuparnos es cómo un país como México, con tanta capacidad para crecer a un ritmo mucho mayor, con tanta diversidad de recursos naturales y climáticos y con una población trabajadora
que ha probado una y otra vez su propia calidad para elevar la productividad. Lo que tendría que preocuparnos, en mi opinión, frente a la eventual llegada de Donald Trump es la ausencia en México, y lo quiero subrayar, la ausencia en México de un proyecto que fortalezca nuestra propia actividad productiva, que fortalezca nuestra capacidad para crecer más a partir del esfuerzo propio y menos, mucho menos, a partir del aumento de nuestras exportaciones, particularmente Estados Unidos, porque un país, en la medida en la que es sólido en su estructura productiva, en la medida en la que es consistente y al mismo tiempo fuerte en su mercado interno, las posibilidades de ser afectado por decisiones que se tomen fuera de sus fronteras tienden a ser menores. México tendría que preocuparse, y los mexicanos tendríamos que ocuparnos del fortalecimiento de nuestras propias capacidades productivas y económicas para estar en condiciones de hacer frente a eventuales locuacidades como una posible llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pues ojalá que los que llevan las riendas, los que saben de estas cosas, lo escuchen, porque creo que tiene un gran sentido, una gran lógica lo que nos comenta. Qué lástima que muchos no vean más allá de las narices y que tengan una visión muy miope de esta realidad económica. Don Pedro, como siempre, es un placer saludarlo y escuchar su visión, sus opiniones aquí en Sin Censura. Soy yo quien agradece una vez más el favor de su atención, de su llamada y de su interés por permitirme a través de sus micrófonos expresar mis puntos de vista. Que tengan un muy buen día y estamos a sus órdenes. Su voto es decisivo. Por eso Sin Censura le recuerda que el 11-8 es cosa seria.